Estamos, estamos continuando con el diplomado, elaboración de planes de gestión de riesgo. Se suplica por favor a todos los participantes que coloquen su nombre en la pantalla de Zoom, de lo contrario no se va a poder controlar la asistencia. Por favor, quien está con el nombre de Intel, renombre por favor, para una mayor visualización del apellido y el nombre del participante y para que se nos haga más fácil el control de la asistencia. Muchas gracias por ello. Bueno, nuevamente muchas gracias por asistir en la continuación del presente diplomado. Doy la bienvenida a todos los participantes. En esta oportunidad tenemos como ponente una destacada participación de un profesional especialista en gestión de riesgos. Él es ingeniero geógrafo por la Universidad Federico Villarreal. Tiene una maestría en gestión pública y administración en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Con más de 10 años trabajando en el sector público, con estudios de especialización en Kobe, Japón, en reducción del riesgo de desastres basado en comunidades, con estudio de especialización en Beijing, China, en tecnologías de espacio para el mapeo en respuestas a emergencias. Forma parte del grupo de instructores y especialistas de intervención rápida en emergencias y desastres del INDES. Actualmente labora como subdirector de sistematización de información sobre escenarios de riesgo de INDES. Adelante, ingeniero geógrafo Carlos Alejandro Pichilingüe Simi. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Aprecio mucho la bienvenida, ¿no?, de la coordinadora, la señora Lourdes Rivas. Bueno, ya han explicado un poco de lo que sé sobre mi trayectoria. Ahora vamos a proceder con la temática del día de hoy, con respecto a la elaboración de planes de gestión de riesgo de desastres, en específico lo que es el plan de preparación, ¿no?, y luego el plan de educación comunitaria. Antes de dar inicio, quisiera poner a cabo unas instrucciones para el desarrollo de la metodología en sí, de esta clase. Número uno, quisiera que todos, en la medida de lo posible, bueno, silencien sus micrófonos durante el desarrollo de la clase. Luego, todos renómbrense colocando sus nombres y apellidos en ese orden, debido a que bueno, yo voy a realizar una calificación de aquellas personas que van a participar, o en cuanto a las preguntas que se hagan y aportes en el desarrollo de la clase. Entonces, por eso estoy sugiriendo que cada uno, por favor, en la medida de que ustedes puedan realizarlo, cambien sus nombres y apellidos, bueno, para el control, muy aparte del control de la asistencia, sino también para el control de la participación. Así yo voy a poder identificarlos, quiénes son con sus nombres y apellidos en la lista, y colocar el puntaje correspondiente, ¿no?, en el desarrollo de la clase. Para la participación, para que no sea algo descontrolada, quisiera que en la medida que deseen participar, utilizando las herramientas de Zoom, hay una herramienta que dice levantar la mano. Entonces, pulsan en esa herramienta, levantar la mano, y yo voy a poder visualizar en mi pantalla quién es el que desea participar, ¿no? En la medida de lo posible voy a permitir participar a la mayor cantidad de gente que puedan. Debido al tiempo, también, bueno, va a haber algunas ciertas limitaciones, pero bueno, tenemos cerca de 4 clases conmigo, entonces voy a poder calificar en la medida de lo posible a todos los que puedan participar, ¿no? En la calificación de trabajos, bueno, no se va a dejar una tarea para las próximas semanas. Lo que se va a realizar es el día de mañana, es una especie de taller en sesión de grupos sobre lo que es el plan de preparación para que sea desarrollado el día de mañana. Como aspectos pedagógicos, bueno, se van a emplear herramientas como videos de ayuda, y bueno, herramientas tecnológicas, en este caso del Mentimeter, como también una plataforma Drive para manejo de información, que esa yo la voy a proveer más adelante. Esta es, bueno, a continuación una pequeña prueba de lo que es el Mentimeter, para familiarizarnos un poco más con la herramienta. Este es un ejemplo aplicativo, ¿no?, que deseo que ustedes participen, ¿no? Ustedes pueden entrar desde sus celulares registrando este código SQR y responder a esta pregunta, ¿no? Estamos colocando en qué año se creó el SINAGER. Ustedes pueden ingresar a través de este link
y a través de la página web con este código. Para facilitarles un poco, en el chat también voy a copiar el link para que ustedes se puedan familiarizar un poco. Lo único que tienen que realizar es entrar a ese link y responder a la pregunta. Entonces yo voy a compartir otra pantalla, que es la del Mentimeter, y voy a poder observar sus respuestas. Entonces, a ver si se toman un segundito para responder a la pregunta, ¿en qué año se creó el SINAGER? Muy bien, ¿eh? Ya tenemos personas que están respondiendo. 2011, solo tenemos uno. A ver, ok. Correcto, bueno, el 2011. Esta es la plataforma de lo que es el Mentimeter. Vamos a cambiar a la pantalla de la presentación. Ok, entonces, les mencionaba que vamos a utilizar la sesión de grupos para la integración de los alumnos también, pero eso va a ser el día de del día de mañana para el desarrollo de nuestro ejercicio práctico. Bueno, el módulo 3, plan de preparación y plan de educación comunitaria. A continuación desarrollaremos lo que es el plan de preparación. Este es el sumario con respecto a la clase del plan de preparación, ¿no? Una introducción, la base legal, el proceso de preparación, plan de preparación, bueno, el trabajo práctico que se va a dejar al final y las disposiciones finales. Con respecto a un plan de preparación, bueno, vamos a adelantar esto de los 7 procesos. ¿Por qué nosotros elaboramos un plan de preparación? Es importante saber que existe un proceso de preparación, el cual integra 6 subprocesos. 6 subprocesos que son los cuales tenemos el planeamiento, la información sobre escenarios de riesgo, el desarrollo de las capacidades humanas, la gestión de recursos para la respuesta, la información pública y sensibilización, ¿no? Y el monitoreo y alerta temprana. Estos 6 subprocesos que integran el proceso de preparación son muy importantes porque es una suerte de ordenar todas aquellas herramientas o instrumentos para la respuesta y para la rehabilitación. Para 2 momentos, respuesta y rehabilitación. El plan de preparación, a diferencia de un plan de prevención, va a ser en una temporalidad más a corto o mediano plazo. Un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres se desarrolla en un horizonte a largo plazo. Aterrizando, bueno, a la parte introductoria de lo que son los peligros y su fenomenología, nosotros, bueno, como ya he sabido, estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿no? Así como también, pues, otros países, como es el país, el Japón, también se encuentra ubicado en este Cinturón de Fuego del Pacífico. Este país, como lo que es el Japón, ya ha tenido diferentes desastres a lo largo de su trayectoria, ¿no? Como los terremotos, el terremoto de Tohoku, el terremoto de Kobe, estos dando a pie a unos marcos internacionales que te hablan sobre la gestión del riesgo de desastres y los orígenes, ¿no? Es debido a ello que nosotros, bueno, en el marco internacional se desarrolló el marco de acción de Hyogo, ¿no? Para el aumento de la resiliencia de las naciones y comunidades ante desastres, y el marco de Sendai, que es para la reducción de riesgo de desastres, ¿no? Ambos marcos internacionales tienen un horizonte del año, bueno, en el caso del marco de acción de Hyogo, es para el 2015, del 2005 al 2015, te habla sobre la gestión de los desastres. En cambio, diferencia en el marco de Sendai, hace referencia a lo que es la reducción del riesgo de desastres, ¿no? Basado en la gestión del riesgo. Es diferente la connotación debido a que anteriormente se gestionaban los desastres y actualmente se está gestionando el riesgo. O sea, si haciendo una analogía es que se gestionaba cómo atender la emergencia y no cómo antes gestionar el riesgo, o sea, antes de que suceda. Por eso es que en el marco de Sendai se entendió eso y se comenzó a redar las prioridades de acción de este marco de Sendai, ¿no? En el cual tenemos 4 prioridades de acción.
como la que son la de comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de recuperación, rehabilitación y la reconstrucción. Es entonces que a partir del marco de Sendai, con esta prioridad número 4, nos dice aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz para reconstruir mejor. Es por ello que ya en nuestro marco nacional, Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, incorpora una de estas prioridades, como es esta de aquí, ¿no? El aumentar de la preparación para casos de desastre para una respuesta eficaz, ¿no? Aterrizándolo, bueno, hacia nuestra realidad. Nosotros, en nuestro desarrollo económico, social, a través de los años, hemos tenido un crecimiento poblacional descontrolado. Si pueden observar en la lámina, el crecimiento urbano en la ciudad de Lima para el año 1940, ¿no?, hasta el año 2020 ha tenido un crecimiento desmedido, sin incorporar el tema del ordenamiento territorial, ¿no?, sin incorporar el planeamiento, ¿no?, ubicándose la población en zonas de muy alto riesgo, generalmente en las laderas de los cerros, ¿no?, o en zonas expuestas a diferentes tipos de peligros. Ello ha traído consigo que ocurran diferentes emergencias y desastres debido a que no se habían implementado medidas de prevención y reducción de riesgo y tampoco preparación. Actualmente en el año 2020 implementar la prevención y reducción de riesgo de desastres es muy complejo. No es implementar la prevención y la reducción, no se implementa de una noche para otra, ¿no? Demanda mucho tiempo. Entonces, ante ello, también se tratan de realizar medidas no estructurales a mediano o corto plazo a través de, por ejemplo, el proceso de preparación, ¿no? Entonces, preparación es tanto para la respuesta y para la rehabilitación en caso de emergencias. Nosotros somos conocedores de los diferentes tipos de peligros a nivel nacional, ¿no? Estos tienen una cierta recurrencia, ¿no?, en nuestro espacio-tiempo, en donde ya nosotros conocemos en dónde están ubicados estos peligros. Sin embargo, se vienen ejecutando diferentes actividades relacionadas a lo que es gestión de riesgo de desastres, ¿no?, pero estas no se ven de alguna manera articuladas a través de un plan, ¿no? Entonces, lo que se trata en el plan de preparación es poder integrar toda esta información, ¿no?, tanto en los 6 subprocesos de lo que es la preparación, integrarlas a través de un plan, realizar un diagnóstico y poder planificar actividades que me permitan preparar a la población, ¿no?, para una emergencia o un desastre y también para la rehabilitación. Bueno, acá podemos ver algunas fotografías con respecto a la vulnerabilidad de la población en diferentes medidas, ¿no?, ocupando las laderas de los cerros, ocupando zonas muy tuburizadas, sin tener en consideración el control o la prevención y la reducción de riesgo, no utilizando medidas estructurales adecuadas para la construcción de viviendas o edificaciones, ¿no? Esta es nuestra base legal. Y nosotros cuando desarrollamos un plan, siempre es importante tener en cuenta la base legal. En este caso, bueno, yo me he permitido colocar toda la base legal que ustedes pudiesen utilizar en un plan de preparación. Por eso es que vemos la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, ley que crea el SINAGERT y sus modificatorias. Las que están sombreadas de negro son las aquellas que tienen un vínculo directo con el desarrollo del plan, que sí o sí deben de estar, ¿no? La ley del SINAGERT, el Decreto Supremo número 048-2011 que aprueba el reglamento de la ley del SINAGERT, ¿no?, en donde desarrolla ya lo que es el proceso de preparación y sus subprocesos.
el Decreto Supremo número 034, que aprueba el Plan AGER, Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, al año 2021, y ojo que todavía no hay un Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para el 2022, está todavía en formulación. La Resolución Ministerial 276-2012, que los lineamientos para constitución y funcionamiento de los grupos de trabajo en gestión de riesgos de desastres en los 3 niveles de gobierno, la Resolución Ministerial 180 del 2013, que aprueba los lineamientos de organización y constitución de las plataformas de defensa civil, y los lineamientos de conformación y funcionamiento de la red de alerta temprana, Resolución Ministerial 173, Resolución Ministerial 185, que aprueba los lineamientos de implementación de los procesos de la gestión reactiva. Y la Resolución Ministerial 145, que aprueba la estrategia de la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y por último, la Resolución Ministerial número 50/2020, PCM, que aprueba los lineamientos para la implementación del proceso de preparación y formulación de los planes de preparación en los 3 niveles de gobierno. Hago énfasis en esta última resolución ministerial, es muy importante, debido a que te da todas las pautas de cómo hacer un plan de preparación. Dicho sea de paso, esta presentación desarrolla prácticamente los lineamientos de la implementación del proceso de preparación y los planes de preparación. Bueno, yo como experiencia en el Instituto Nacional de Defensa Civil siempre he recibido incluso planes de todo tipo, planes de contingencia, planes de preparación, operaciones de emergencia, cuando aún no existían estos lineamientos para el año 2020. Entonces, por conocimiento propio, en la actualidad aún no hay un plan nacional de preparación, tampoco hay un plan de preparación de algún sector elaborado, y al nivel regional hay planes de preparación, sí, pero no están de acuerdo a los lineamientos. Entonces, una tarea muy importante es actualizar los planes de preparación a nivel regional, a nivel provincial y local, elaborarlos, y tanto a nivel sectorial y nacional también, elaborar estos planes de preparación. Esa resolución ministerial en el año 2020 salió casi a fines de ese año. Es por ello que, bueno, ante la coyuntura de la pandemia del 2021, del COVID-19, ha pasado tal vez un poco desapercibida, ¿no? El proceso de preparación. ¿Por qué es importante el proceso de preparación? Entonces, a ver si me ayudan, pueden escanear este código QR y ingresar a través de este link para darme sus opiniones, por favor. Yo voy a copiar el link en unos momentos. A ver, en el chat estoy copiando ahorita el link para que puedan realizar sus respuestas. Mientras tanto, hasta aquí, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿Desea levantar la mano para hacer alguna consulta en particular? Recuerden que tenemos que tener ciertas intervenciones, por favor, para la calificación. Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Sí, lo copio. ¿Se escanea con el celular Sí, el código puede escanear QR? con el celular. Así es, puede escanear con el celular y usted puede ingresar. Escanea con el celular el código QR o también en el link que he copiado ahorita al chat. Usted lo puede copiar y puede. ¿Por qué no lo copia el celular? Si no lo copia el celular, usted puede ingresar a través del link en el chat. Chuck. Sí, en el chat. Ahí he colocado un link. Creo que soy más rápido. Yeah. Disculpe, ingeniero, indicó que la pregunta es ¿por qué es importante la preparación? el proceso de preparación? Sí, Pero así en el es, link, efectivamente. bueno, en el link la pregunta creo dice ¿cuáles son los procesos de la GRD? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los 7 procesos? A ver, ahorita va a cambiar. Refréscalo, por favor. ¿Puedes refrescarlo?
¿Ya le salió? Y hay gente que está respondiendo. Vamos a compartir. Para prevenir daños, efectivamente sí. Para prevenir daños. En sí, cuando hablamos sobre preparación, tratamos un poco de evitar la confusión con lo que es la prevención, ¿no? Más está referido a poder mitigar o reducir los impactos, ¿no?, que pueda ocurrir sobre la población y sus medios de vida, ¿no? Para estar preparados, ¿no?, para prevenir daños, prevenir y reducir riesgo, para la prevención de daños. Quizás a todos nos ha quedado el chip, por lo que veo, de lo que es la prevención, ¿no? Vamos a diferenciar un poco lo que es la prevención de la preparación, ¿ya? Cuando hablamos de prevención, está referido a evitar la generación de nuevos riesgos. ¿Perdón? Antes de que continúe, Sí, no estamos confundiendo preparación con prevención, así es. porque Voy a aclararlo. pertenece exclusivamente a la parte de estimación de riesgos, evaluación de riesgos. Pero la preparación ya es la parte reactiva. Entonces, un poco que se confunda esto entre mitigación y prevención. A ver, de repente nos da un alcance un poco más metódico en ese término. Efectivamente. Efectivamente, muchas gracias por su intervención. Entonces, por lo que estoy ahorita revisando en lo que es el Mentimeter y sus ideas, la diferencia entre preparación y prevención es la siguiente. En la prevención tú evitas la generación de posibles riesgos. Por ejemplo, si yo en un área defino una zona de muy alto riesgo no mitigable, voy a evitar la generación de un riesgo, porque la población no se va a asentar en ese lugar. Pero desde el punto de vista de la preparación, la población ya estaba asentada, ¿no? Prevenir ya no sería la palabra que vamos a utilizar para esa población que ya se asentó en el lugar. La palabra que utilizaríamos, el proceso que vendría a ser ahí a utilizarse, sería el proceso de preparación, porque la preparación está orientada a las medidas a corto plazo para poder enfrentar un peligro de origen natural o inducido por una acción humana. Prepararse es, por ejemplo, el establecer las rutas de evacuación y zonas seguras, la implementación de sistemas de alerta temprana, implementación de voluntariados en emergencia y rehabilitación, y una serie de actividades relacionadas a los subprocesos de la preparación, ¿no? Entonces, dentro de la preparación sí tenemos acciones de planeamiento, como son los diferentes planes de preparación, planes del proceso de preparación, el plan de preparación, plan de operaciones de emergencia, contingencia, el plan de educación comunitaria, ¿no? Bien, entonces ahí no sé si es que les ha quedado un poco más claro la diferencia entre prevención y preparación, ¿no? En un horizonte de tiempo, la prevención tiene que ver con evitar la generación de nuevos riesgos y tiene un horizonte mucho más largo. En cuanto a la preparación, es más a mediano y corto plazo. Está más referido a medidas quizás no estructurales de organización de la población para poder enfrentarse entre una situación de un peligro, ¿no?, que ocurre en un lugar determinado. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra exposición. Entonces, la preparación permite salvar vidas y proteger los medios de vida, reducir la vulnerabilidad y evitar que una emergencia se constituya como un desastre. Es fundamental en la gestión de riesgo de desastres para la gestión de este desastre, ¿no? Es importante para el desarrollo, pues un desastre puede convertirse en un obstáculo para alcanzarlo, ¿no? Y bueno, reduce los impactos y efectos de las emergencias y desastres, como también las pérdidas económicas y de vida, ¿no? El tiempo en que una población afectada retome a su cotidianidad, ¿no?, a las condiciones que tenía antes de que ocurra esta emergencia o desastre, ¿no?
Por eso, el proceso de preparación, bueno, contempla un conjunto de acciones, ¿no? Tanto de planeamiento, de desarrollo de capacidades, de organización de la sociedad y de operación eficiente de las instituciones. Todas estas están relacionadas con los subprocesos de la preparación, ¿no? Que van a estar encargadas de la atención, socorro y el establecimiento de operaciones, bueno, de la Red Nacional de Alerta Temprana y la gestión de los recursos, para anticiparse y responder de una manera eficiente y eficaz en caso de desastres o situación de peligro inminente, ¿no? Para una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y sociedad, ¿no? Entonces, en un proceso de preparación, ¿cómo es que el proceso se articula, ¿no? Se articula tanto la preparación para la respuesta y para la rehabilitación. Porque en este diagrama que podemos ver acá, tenemos los 6 subprocesos de la preparación. El subproceso de información sobre escenarios de riesgo de desastres me va a servir tanto para la respuesta y para la rehabilitación, porque yo voy a poder definir esos escenarios en los que puede ocurrir una emergencia o desastre. Y también voy a poder encontrar esos riesgos, ¿no? En los cuales yo voy a poder tratar de implementar las medidas de rehabilitación necesarias antes de que ocurra, ¿no? El planeamiento, porque yo voy a tener medidas en nuestro plan de preparación de actividades que estén relacionadas con la rehabilitación. Por ejemplo, voy a poder planificar o desarrollar lo que son los voluntariados en emergencia y rehabilitación, ¿no? En el proceso de preparación, para que cuando ocurra un evento yo ya cuento con ese recurso que va a poder permitirme a mí rehabilitar de manera más óptima, ¿no? En una manera eficiente y eficaz. Y la gestión de los recursos para la respuesta, ¿no? Aquellos recursos que van a ser indispensables tanto para la respuesta y para la rehabilitación, como por ejemplo los programas presupuestales o los fondos para poder atender la respuesta y la rehabilitación, ¿no? Monitoreo y alerta temprana, que va a ser la implementación de sistemas de alerta temprana desde el punto de vista de la preparación, ¿no? Pero no para la rehabilitación, porque monitoreo y alerta temprana es antes de que ocurra una emergencia o desastre. La información pública y sensibilización, ¿no? Porque me va a ser importante poder difundir información sobre los riesgos a los que se está expuesto una población, ¿no? El plan de preparación, ¿no? ¿Qué es el plan de preparación y quiénes implementan este plan? Bueno, como ya les había mencionado, es un instrumento técnico de planeamiento que va a poder permitir preparar y fortalecer a los integrantes del SINAGER para proteger la vida y el patrimonio de las personas, ¿no? Este plan desarrolla prácticamente los 6 subprocesos del proceso de preparación, ¿sí? Comprende actividades, indicadores y metas en función de cada uno de los subprocesos, ¿sí? Entonces, el enfoque de este plan debe ser territorial. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un plan de preparación a nivel local, a un nivel provincial y regional, ¿no? El plan de preparación es elaborado tomando en cuenta las competencias territoriales y sectoriales. También va a haber un plan de preparación para el sector, ¿no? Y también debe de haber un plan de preparación nacional que integre toda esta información respecto a los planes a nivel sectorial y regional. Entonces, las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, bueno, ejecutan las acciones de lo que es la preparación, ¿no? Del proceso de preparación para una respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el nivel nacional, el cual debe de elaborar un plan de preparación nacional a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil. Debe de haber un plan de preparación sectorial de los ministerios y organismos públicos sectoriales, un plan de preparación regional, ¿no? Y también de las municipalidades provinciales y distritales. Ahora, ¿cómo es la que se formula este plan de preparación? Antes de continuar, quisiera saber, ¿alguien de repente tenga alguna duda o consulta que quisiera intervenir? Por favor, me pueden levantar la mano en cualquier momento y yo ante cualquier duda o consulta, pues lo podemos atender y también podemos hacer una retrospectiva y indicar la calificación, ¿no? Correspondiente como participación. Ingeniero, muy Sí. interesante.
dígame, estos planes se rigen en base a normas nacionales. Entonces, los organismos asesores, veamos si se expresan dentro de su competencia y el INDECI también de su competencia, ¿tienen preparado estos planes a nivel nacional y que puede servir de modelo o de guía para hacer en los 3 niveles de gobierno, llámese gobiernos nacionales, regionales y municipales? Muy bien. Le comento, los lineamientos para la implementación del proceso de preparación y el plan de preparación fueron elaborados en el año 2020. A la fecha, el plan de preparación nacional, bueno, por conocimiento mío, se encuentra ahorita en la presidencia del Consejo de Ministros todavía en su evaluación. Aún no ha sido aprobado con alguna resolución ministerial. Los lineamientos están elaborados. Los lineamientos salieron en el año 2020, pero a la fecha actual, al año 2022, por la coyuntura de la pandemia COVID-19, bueno, parece que no se le ha dado el impulso necesario para que sean elaborados tanto a nivel regional y local, pero los lineamientos están, y bueno, se brinda asistencias técnicas a nivel nacional para la elaboración de estos planes de preparación. Bien, ¿alguna otra consulta antes de continuar? Ok, bueno, voy a continuar entonces. La formulación del plan de preparación, ¿no? Para la formulación de este plan se debe de conformar un equipo técnico para la elaboración de este plan y un cronograma de trabajo, ¿no? El equipo técnico, que bueno, en sí, este equipo técnico es nombrado por la máxima autoridad de tanto, bueno, de un gobierno regional o un gobierno local. En el caso de los ministerios, pues es por la máxima autoridad del ministro, ¿no? Y este equipo técnico, bueno, normalmente siempre es presidido por un encargado de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres o de la Plataforma de Defensa Civil. Sí, señor Moisés, ¿lo escucho? ¿Alguna consulta? Moisés, señor Moisés levantó la mano. No. Moisés Tito. Ingeniero, buenas tardes, ¿me Sí, escucha? sí, lo copio mucho. Sí, Bien. dígame. ¿Esta conformación del equipo técnico tiene que ser por cada plan o solo puedo conformar un equipo técnico para que desarrolle todos los planes? Bueno, eso puede ser, no hay necesidad de que nombrar diferentes equipos técnicos, le comento. Yo, por lo que he percibido en parte de los gobiernos regionales y locales, es muy difícil que encuentren con bastante personal para la elaboración de los planes. Normalmente el equipo técnico lo preside, bueno, como les decía, el jefe de la Oficina de Defensa Civil o de Gestión de Riesgo de Desastres, que en muchos casos solamente es, en los gobiernos locales, una sola persona. Una sola persona, y a veces pasa que no tienen personal a su cargo. Es muy compleja esta situación, ¿no? Entonces, ante la medida que ocurra esto, que no se encuentre más personal para desarrollar estos planes, se busca también integrar a personal de otras oficinas que tengan fines en común, ¿no? Con lo que es la GRP, ¿no? Otras gerencias también pueden sumarse personal, ¿no? Pero normalmente siempre el encargado de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres es el que lleva la batuta, ¿no? De que va a presidir ese grupo de trabajo que va a elaborar el plan. Puede ser incluso, puede nombrarse hasta el mismo grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres en la conformación de este plan de preparación. Ellos también pueden llevar a cabo esta tarea. ¿Mm? Ok, gracias. No, no hay de qué. Muchas gracias. Perdón, se me apagó el micrófono. Entonces, como les decía, se debe de conformar este equipo técnico y la elaboración de su cronograma de trabajo, ¿no? La elaboración de un diagnóstico, ¿no? De cuál es la situación con respecto a cada uno de los subprocesos de la preparación, ¿no? Si cuentan con información sobre escenario de riesgo, si cuentan con planes de contingencia, de operaciones de emergencia, todos los planes de la gestión reactiva, ¿no? De educación comunitaria,
continuidad operativa, etcétera, ¿no? O sea, son un diagnóstico por cada uno de los subprocesos. Recuerden, tenemos 6 subprocesos de la preparación. El diagnóstico se hace a esos 6 subprocesos, ¿no? Si cuentas con sistemas de alerta temprana, si es que cuentas con gestión, con recursos para poder responder, como programas presupuestales, si cuentas con almacenes adelantados, ¿no? Si cuentas también con algunas medidas de preparación, ¿no? Como simulacros o simulaciones, se han elaborado, digamos, en las zonas de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata en este diagnóstico es poder dar un resumen de cuál es la situación actual de la jurisdicción con respecto a los 6 subprocesos del proceso de preparación, para poder, de una manera ordenada, ver cuáles son las deficiencias, cuáles son las brechas que yo tengo con respecto a cada uno de los subprocesos, y poder implementarlas a través de un plan de preparación. Bueno, estas es algunas imágenes de algunas informaciones que pueden ser consideradas en un plan de preparación, como por ejemplo el tema de lo que son los mapas de riesgo, ¿no? Ahora, quisiera comentarles también, cuando se desarrolla un plan de prevención y reducción de riesgo, o un plan de reducción de riesgo, hay información sobre los escenarios de riesgo y evaluaciones de riesgo. Esta información también puede ser utilizada para el plan de preparación. Recuerden que el proceso de estimación de riesgo es un proceso transversal a todos los otros procesos. Entonces puede servir como información también para el desarrollo de sus planes de preparación. La aprobación del plan de preparación, bueno, la aprobación de este documento, pues, es a través de un dispositivo legal del máximo nivel a nivel región o localidad, ¿no? Por ejemplo, en un gobierno regional o una municipalidad, pues una resolución de alcaldía va a ser el máximo documento que va a poder aprobar este plan de preparación, ¿no? En el caso de los ministerios, pues una resolución ministerial. La difusión del plan, bueno, una vez que se ha aprobado el plan de preparación, se debe de poner a disposición de todos los órganos y unidades orgánicas adscritas y dependencias de la Presidencia del Consejo de Ministros, ministerios, gobiernos regionales y locales directamente involucrados con el plan. ¿Por qué? Porque he visto en muchos gobiernos locales y regionales que elaboran sus planes y no guardan relación unos con otros. Hay planes de, por ejemplo, contingencia ante bajas temperaturas en una región que no considera un distrito que sí en ese distrito cuenta con información estadística sobre emergencias por bajas temperaturas, por ejemplo. Entonces, el plan debe estar tanto difundido y articulado a nivel local y regional. Debe de conversar unos con otros, ¿no? O sea, ese plan debe de estar bien articulado para que no se contradiga en cuanto a los que son la información sobre los escenarios de riesgo y las acciones que se van a ejecutar, ¿no? La difusión, bueno, puede ser a través de páginas web, en medios impresos, talleres o reuniones, entre otras, o puede ser publicado en un portal web para conocimiento de la población, ¿no? Es importante que también la población conozca estos planes, ¿no? Porque después de un nivel local, más abajo sigue hasta un nivel comunitario, ¿no? Y el nivel comunitario también tiene que considerar la implementación de un plan comunitario de riesgo, en el cual tenga previsto algunas acciones que estén en ese plan de preparación de nivel local. La implementación del plan de preparación, ¿no? Las entidades de los 3 niveles de gobierno desarrollan las actividades establecidas para cumplir objetivos y metas de sus respectivos planes. Los responsables de asegurar la implementación del plan son los titulares de cada entidad. Por ejemplo, el titular de una municipalidad distrital, o sea, es el alcalde va a ser aquel titular que va a ser responsable de la implementación del plan de preparación en ese nivel. Bueno, aquí tenemos lo que son una fotografía, bueno, los gobernadores regionales, alcaldes provinciales, ministerios y jefes de unidades orgánicas son aquellos que van a ser los encargados de la implementación del plan de preparación. Con respecto al seguimiento del plan, ¿no?
Nosotros tenemos un grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, el cual va a poder ser el encargado de hacer el seguimiento del plan. El plan tiene un horizonte, bueno, de acuerdo a cómo lo prevé en sí la municipalidad o el gobierno regional o local, va a ser en un horizonte de 2 años, 3 años, 5 años, y en función al diagnóstico sobre los subprocesos que haya encontrado. Ahora, este plan de preparación en un horizonte de 5 años debe de verse cumplido en lo más posible al 80 o 100%, ¿no?, de todas sus actividades. La evaluación y actualización del plan se realiza a base de lecciones aprendidas obtenidas en simulacros, simulaciones, ocurrencia de las emergencias, recursos disponibles, ¿no?, factores externos, entre otros, de acuerdo a las acciones de evaluación establecidas en el plan. Sucede que, por ejemplo, yo he tenido históricamente un fenómeno del Niño para el año 87, ¿no?, en función a este fenómeno del Niño, digamos, se elaboró un plan de preparación. Pero cuando ocurrió el fenómeno del Niño costero del año 2017, el comportamiento fue diferente. Entonces los escenarios son variables, van a cambiar con el transcurrir de los años, no siempre van a ser los mismos. Acuérdense que hay un cambio climático, el calentamiento global. Entonces, los peligros van a ser dinámicos, van a variar. Entonces, como estos varían, en la implementación del plan de preparación también va a ser variable. Entonces, vamos a tener que actualizar ese plan de preparación con el transcurrir del tiempo, ¿no? ¿Hasta aquí algunos tienen alguna duda o consulta o desean participar de repente? Bien, a ver, el señor Moisés levantó la mano. A ver, sí. Sí, Ingeniero, lo oigo. Digo. la elaboración de este plan de preparación, en este caso el gobierno local, llámese una municipalidad distrital, ¿cuenta con el apoyo del INDECI para su desarrollo? Así es. Uno de los alcances de los lineamientos está el que el Instituto Nacional de Defensa Civil pues, brinde la asistencia técnica en la elaboración de los planes de preparación, y no solamente de preparación, todo lo que tenga que ver con gestión reactiva del riesgo de desastres. El INDECI es el órgano, ¿cómo se dice?, que da la asistencia técnica, ¿no? Ah, ok, gracias. Ok, no hay de qué. A ver, seguimos. El financiamiento del plan. Bueno, el financiamiento del plan, bueno, es a cargo de las máximas autoridades de los 3 niveles de gobierno. Deben de considerar en su plan operativo institucional y en los programas presupuestales las actividades establecidas en el plan de preparación. Para ello, el financiamiento del plan es a través de este programa presupuestal PPR 068, de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres, ¿no? Ahora, si es que pasa muy a menudo que las municipalidades no tienen presupuesto para la ejecución de las actividades del plan de preparación, ¿no? Entonces, pueden realizarse algunas alianzas estratégicas, ¿no?, o algunos convenios de cooperación, o hasta incluso involucrar al sector privado para alguna de las actividades de este plan de preparación, ¿no? Les doy un ejemplo. Cáritas viene, por ejemplo, apoyando en temas de voluntariados en emergencias y rehabilitación. Entonces, ellos pueden ser incluso partícipes del plan de preparación. No tanto en la elaboración, sino en la implementación en sí del plan de preparación, ¿no? Entonces, hay diversas ONG que también pueden participar y pueden apoyar a través del financiamiento del plan en cuanto a las actividades que se ejecutan en ¿no? Y estas actividades, bueno, deben de estar contempladas tanto en el plan operativo institucional como en el plan de preparación. Ahora, ¿cómo se articulan este plan de preparación con otros planes, ¿no? Los planes de preparación se articulan tanto en los niveles de gobierno superior e inferior. Esto quiere decir que mi plan de preparación de una municipalidad provincial debe estar articulado tanto con el de la municipalidad distrital como el del gobierno regional. Y los planes de preparación de los gobiernos regionales también a su nivel pues deben estar articulados incluso con los del nivel nacional
y transversalmente con algunos planes de preparación sectoriales y de sus unidades desconcentradas a su nivel, ¿no? Los planes de preparación deben tomar en cuenta aspectos previstos en el plan de prevención y reducción de riesgo. Bueno, como les decía anteriormente, y yo tengo un diagnóstico sobre escenarios de riesgo o evaluaciones de riesgo que pueden ser tomados en cuenta para mi plan de preparación también, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que se pueden considerar de esos planes previstos anteriormente, ¿no? Entonces, como les decía, tanto el INDECI es aquel órgano que cumple un rol de técnico asesor, que va a brindar la asistencia técnica también en la elaboración de este plan de preparación, ¿no? El plan de preparación, bueno, está articulado también con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? En cuanto a lo que es su periodo, bueno, de ejecución de este plan, bueno, se ve siempre como es gestión reactiva a un corto o mediano plazo, ¿no? Los actores son tanto el INDECI como sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Estos son los lineamientos, bueno, que se ven en esta imagen, ¿no? Los lineamientos para la implementación del proceso de preparación y la formulación de los planes de preparación en los 3 niveles de gobierno. Ahora, Ingeniero, pues, sí, señor Moisés, lo escucho. ¿cómo podríamos viabilizar tanto el CENDEPRES y el INDECI cumplan con el papel de asesor en la formulación de estos planes? Toda vez que en las regiones, eso para la región, ¿ya? En la región, el personal del INDECI modifican y a veces los que comandan no son personas desde tu punto de vista académico, no tienen esa formación. Entonces hay dificultades. Entonces, hay que pedir que vengan de Lima y eso con esa pandemia se ha hecho difícil. ¿Cómo se puede viabilizar? Bueno, la elaboración del plan de preparación, y bien como debe ser elaborado por tanto los gobiernos regionales y locales. Ahora, por esta pandemia, bueno, el INDECI realiza asesoramiento técnico de manera virtual también, ¿no? A cada uno de los gobiernos regionales y locales. Ellos, a solicitud de cada uno de los gobiernos regionales y locales, también cuenta con direcciones desconcentradas para poder asesorarlos técnicamente y hasta incluso ya están realizando este trabajo de manera presencial, ¿no? Entonces, por ahí es una manera como pueden apoyar en el tema de lo que son la elaboración de los planes de preparación. Pero en sí, quien debe de ejecutarla e implementarla es en sí los gobiernos regionales y locales. El gobierno nacional, a través del INDECI, también tiene que elaborar su plan de preparación. Ingeniero, disculpe. Sí, lo Bueno, escucho. yo creo que bueno, este plan de preparación todavía no lo tienen muchos municipios, pero en los otros planes, por ejemplo, usted dice, no se debe articular. En mi parecer, a nivel distrital, provincial y regional, ese plan debe estar bien elaborado, bien establecido. Por ejemplo, al yo elaborar o actualizar mis planes de gestión reactiva, yo he hecho la revisión del plan, bueno, del plan regional, así también de la provincial y de otros distritos. Bueno, que de los distritos no hay, en internet no lo encuentras. No contempla esos planes, los contenidos de acuerdo a los lineamientos. Inclusive el plan, bueno, la provincia nos pide, ¿no? Nos dice ya, ustedes nos tienen que enviar, nosotros vamos a consolidar y también enviar a la regional, ¿no? Considerar. Pero cuando tú revisas esos planes, no tienen, pues, ¿no? Concordancia, inclusive hay información mucho más desfasada, igual del el plan regional. Entonces yo pienso que debe de haber, no sé, un mecanismo en el cual, o una reunión concertada, donde esos planes deben estar bien establecidos, bien articulados desde un municipio local, provincial y regional, ¿no? Así es, tiene mucha razón usted. Yo también he revisado planes de preparación
Y bueno, también es en sí por lo que los lineamientos han sido emitidos en el año 2020. Yo he encontrado planes de preparación del 2018 y del 2019 que no van a contemplar la estructura del plan, de los lineamientos del plan de preparación. Por eso es que este plan de preparación debe ser actualizado, ¿no?, por parte de los gobiernos regionales y locales en función a los lineamientos, que es el dispositivo legal que te da la apertura a la elaboración de estos planes de preparación, ¿no? Como usted dice, deben de estar actualizados y articulados unos con otros, ¿no? Carlos. ¿Se escucha un poquito desfasado el audio? Carlos, un comentario. Sí. Perdón, ¿puede levantar la mano, por favor? Y el señor Moisés, disculpe, ¿podría bajar su mano para poder ver quién es la persona que está, que quiere intervenir? Muchas gracias. Hola, Carlos. Le habla Julio, la prima. Ok, Solamente, Julio. Sí, dígame. Bueno, quería solamente comentar en relación a lo que estaban haciendo. Respecto a su elaboración o formulación de los planes, muchos gobiernos locales, por ejemplo, elaboran sus planes tomando los servicios de muchos profesionales que creo que a veces no tienen mucho conocimiento e información en lo que son la elaboración o formulación de planes. Es por ello que a veces esos planes que tienen los gobiernos locales, inclusive los gobiernos regionales, creo, no están alineados, digamos, a la estructura mínima, por ejemplo, de este plan de preparación, ¿no? Eso sería hacer un trabajo de mucha incidencia tal vez en todos los niveles de gobierno, que se pueden tomar los servicios de profesionales idóneos y que conozcan su elaboración y su formulación, ¿no? Creo que ahí va la dificultad. Ahora, otra cosa también es que, por ejemplo, un gobierno regional no tiene su plan de preparación y pueda que tenga un gobierno local provincial. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo es que se hablaría de lo que es la articulación de planes cuando, digamos, el nivel superior no cuenta con un plan? Ese sería mi aporte, Carlos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, señor Julio. La capacidad siempre de la población, no, en sí del servidor público que va a ser contratado para la elaboración de los planes, siempre debe ser aquella persona que cumpla con todos los términos de referencia referidos a gestión de riesgo de desastres. Como bien usted dice, siempre se contrata a veces personal que no es muy idóneo para la elaboración de planes. Esa es una dificultad que muy a menudo se ve en los gobiernos regionales y locales, y más aún cuando hay un cambio de gobierno. Ahorita, bueno, actualmente estamos año 2022, ya se van a dar elecciones de las nuevas autoridades. Cuando pasa esto, siempre se nombran a nuevos jefes encargados de las oficinas de gestión de riesgo, de defensa civil, y prácticamente es volver a refrescar todo aquello con lo que se había avanzado con ese tema de la gestión de riesgo de desastres. Y es un reto muy, muy complejo, pues siempre tenemos que estar actualizándonos y dando esas asistencias técnicas con relación a los diferentes planes. Ahora, con lo respecto a la articulación, ¿no? Parte del diagnóstico del gobierno regional en su plan de preparación es identificar aquellos distritos o provincias que no tengan su plan de preparación, ¿no? Eso va a estar en su diagnóstico también por sus procesos, para lo que es información sobre escenarios de riesgo, información sobre lo que son planeamiento. Se diagnostica que no cuenta con algunos planes de preparación en algunos distritos o provincias. El gobierno regional debe de sí o sí, ellos a este nivel deben estar más en contacto con el INDECI y ellos poder capacitar a las provincias y estos por subsidiariedad a sus distritos. Esa es la cadena más ideal que uno podría imaginarse, ¿no? Para poder desarrollar el plan de preparación tanto en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Sería lo más recomendable que se pudiera ejecutar, ¿no?
Ingeniero Carlos, Sí, sí, lo escucho, señor Luis. el comentario que ha hecho el señor Carlos Julio, Ujú. en verdad en provincias no habrá un personal altamente calificado específicamente para planes, pero sí hay gente calificada en temas de gestión de riesgo, ¿ya? Entonces, se habla de cómo no interrelacionamos los planes a nivel nacional, regional y distrital. Hace un rato ya dije, como entes asesores, tanto el CENEPRES y el INDECI deberían formular para los primeros días de cada año los planes, de tal manera que se basen en eso. Pero, como no hay eso, los profesionales de las regiones y las provincias elaboran sus planes. Pero, ¿qué pasa? En Lima hacen modificaciones a cada momento. Alguien se le prende el foquito y más está llevado a cabo en función a políticas de movilización, no de gestión. Entonces, hay estos desajustes en la formulación de planes. Y me parece bien lo que dijo el señor Julio, los formatos que deben haber, ya deben permanecer por buen tiempo y no sufrir modificaciones a cada instante. Si no, a la profesión no se le va a terminar de capacitar. Imagínense, para hacer una formulación de prevención con CENEPRES, uy, es un lío tremendo. Los señores, si no hay avión, no vienen, ¿no? O si vienen, hacen visitas médicas de 1 hora, 2 horas, se regresa. El INDECI es verdad que hay oficinas desconcentradas, ¿no? Y a veces con ellos intercambia ideas. Pero estas cosas hay que superar por bien de la política de gestión de riesgo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Jorge. Y bueno, hago una reincidencia en lo que estos lineamientos han sido promulgados en el año 2020, entonces la norma no ha sido cambiada, son lineamientos nuevos. Y lo que quería hacer énfasis también era en que, o sea, los lineamientos no van a cambiar, lo que se va a actualizar es lo que yo les he comentado, es el plan de preparación. Se actualiza anualmente en la medida de que hayan ocurrido de repente emergencias o desastres en zonas que no hayan sido previstas durante el año, ¿no? Entonces, ese plan se puede ser actualizado en la medida de que las tendencias de los riesgos o las emergencias y desastres ocurran en nuestro territorio, ¿no? Ingeniero Carlos, una consulta. Sí, lo escucho. Sí. Dígame, señor Luis Miguel. Sobre lo que está exponiendo, tenía una consulta, ¿no? Se habla de un tema de plan de prevención y un tema de plan de preparación. ¿Cuál es el input de uno sobre el otro para poder establecer un orden en cuanto a la gestión de riesgos? Porque se dice que algunos tienen plan de prevención, otros tienen plan de preparación, se habla y son estructuras que tienen un enfoque distinto, pero para tener un orden, ¿cuál debería ser el inicio después de un diagnóstico? Miren, ambos, como les decía aquí mismo en la norma, de lo que es el plan de preparación y el plan de prevención, pueden tener aspectos previstos como lo que es la información sobre escenarios de riesgo de desastres, ¿no? Porque para un plan de prevención y reducción de riesgo, tú vas a realizar una estimación del riesgo. Esa misma estimación de riesgo puede ser utilizada o empleada en lo que es un plan de preparación. Pero las actividades que yo realice en un plan de prevención son más orientadas a medidas estructurales, como por ejemplo, si encuentro una zona de muy alto riesgo que requiere de la implementación de muros de contención, planteo como una de las actividades de reducción de riesgo la implementación de estas. Pero en un plan de preparación yo no voy a poder ejecutar un proyecto para la colocación de muros de contención en una zona de muy alto riesgo. Yo lo que puedo realizar ahí es organizar a la población desde uno de los subprocesos de mi preparación
como es el desarrollo de las capacidades para la respuesta. Enseñarles a la población a cómo responder ante este peligro latente que ocurre en mi jurisdicción, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre tanto lo que es un plan de preparación y un plan de prevención. Entonces, las medidas que yo aplique en este plan de preparación no van a ser a largo plazo, van a ser, bueno, a un mediano o corto plazo a implementarse. Sí, sí, correcto. Yo lo comentaba porque, si bien es cierto, tienen enfoques distintos, pero, pero tienen un input para poder, digamos, establecer lo que corresponde a preparación y lo que corresponde a prevención. Yo decía cuál es, en un tema de, no sé si jerárquico de prioridades, si es que así se le puede llamar, qué es lo que primero debe preocuparse la región para establecer y evitar daños, digamos, a la población o pérdidas en cuanto a vidas. Primero, la preparación para fortalecer la preparación, digo, para fortalecer a la población ante cualquier situación, y posterior a ello o en paralelo, la prevención, o primero es la prevención. ¿Por qué? Porque si no, al final, si hablamos de prevención y hablamos de un tema de proyectos estructurales para mejorar, para sostener o evitar mayor daño estructural, eso toma tiempo, eso no es inmediato. Y en ese tiempo ya puede venir un desastre que puede ocasionar más daños. Y partimos por la premisa, ¿y por qué no se hizo un plan de preparación? Entonces, digo, en la balanza, ¿qué es lo que debe prevalecer para establecer en un orden lo que es mejor para la población? Y de ahí que decante en prioridades, ¿no? Como usted mismo lo dice, lo que es más rápido de hacer y lo que pueda darme resultados más óptimos en un contexto de la gestión reactiva, pues va a ser tu plan de preparación, tu plan de contingencia, ¿no? El plan de prevención también es muy importante. No hay ningún dispositivo legal que te diga primero elabora tu plan de prevención, reducción de riesgo de desastres y después un plan de preparación. Ambos pueden ser desarrollados en simultáneo, pero eso en sí va a tener que ser una prioridad. ¿Cuál va a ser la prioridad en sí del gobierno regional o del gobierno local para ejecutarse? Y de eso va a depender mucho qué tanto conoce, en este caso, el responsable de la región, distrito, provincia, el tema de prevención de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Porque si no tiene claro el panorama, para él es primordial de repente la prevención, pero cuando sucede el problema, recién piensa en la preparación. Es por eso que a veces digo, muchos pueden estar pensando en que quiero hacer el plan de preparación, otros no, el plan de prevención, no, primero hago este, después hago el otro. Y como dicen mis compañeros o colegas también, el hecho de la falta de personal, de recurso preparado o idóneo, con el conocimiento necesario para justamente fortalecer esos conocimientos a las autoridades, hace que al final lo que se quiera hacer, pues muchas veces quede solamente en intenciones, ¿no? Así es, y también le pongo otro ejemplo, así como usted lo dice. Hay incluso el plan de educación comunitaria, que va a estar referido al entrenamiento tanto de la comunidad y también como del personal del servidor público que se encuentra inmersas a atender las emergencias y desastres. Entonces, pasa muchas veces que ocurrida la emergencia, recién se está entrenando a la población o recién se está entrenando a los servidores para que puedan realizar trabajo, por ejemplo, de gestión de albergues temporales, en temas de implementación de almacenes adelantados y un sinnúmero de actividades relacionadas a lo que son la respuesta. Entonces, muchas veces ocurre eso. Por eso es que nosotros siempre tratamos de poder prever todos estos casos a través de planes de preparación, contingencia, operaciones de emergencia. Lo ideal sería que se desarrollen todos los planes, ¿no? Pero es muy complicado por parte de las regiones y las localidades desarrollar estos de manera simultánea. Por eso es que es a criterio de las mismas regiones o municipalidades, ¿no? A cuál va a dar prioridad en el contexto de su diagnóstico del riesgo que haya realizado. Bien, entonces, vamos a continuar con la presentación, ¿sí? Ya nos está quedando corto el tiempo. En lo que es el plan de preparación, en ¿cómo se llama? En los lineamientos también te establece una matriz de actividades, indicadores y metas, ¿no? Por cada uno de los subprocesos, en los lineamientos ustedes van a encontrar una matriz con cada subproceso
y con ejemplos de indicadores y metas y actividades para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que es sistematización de información de peligros, ¿no? Entonces se va a ver con el tema de su indicador el número de mapas de peligros, ¿no? Con sus metas, 20% el primer año, y quiénes son los actores involucrados, como la sugerencia de gestión de riesgo de desastres. En lo que respecta a planeamiento, la elaboración del plan de contingencia de acuerdo al tipo de peligro más recurrente, con su plan elaborado, ¿no? Que va a ser el indicador, y sus metas, ¿no? Ahora, estas metas no son así cuadriculadas, o sea que yo voy a tener que realizar este trabajo en el primer año, 3 años o 5 años. Estos solamente son ejemplos. Las metas se les va a poner en sí cada gobierno regional y local de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Y también las actividades y sus indicadores van a ser de acuerdo también a sus capacidades de que puedan ejecutar, ¿no? Y las actividades, por ejemplo, ¿no? Un plan de contingencia ante inundaciones no es necesario que lo realice un gobierno local que no está expuesto a inundaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a los peligros más recurrentes que se presenten en su territorio, van a elaborar estos planes, ¿no? Así como las actividades también de capacitación en lo que es entrenamiento de voluntariados de emergencia y rehabilitación, ¿no? Van a tener que definir cuáles van a ser las particularidades de estas capacitaciones, ¿no? Si es que requieren voluntariados en estas emergencias de rehabilitación, o si requieren grupos de intervención rápidas en emergencias y desastres, etc. Entonces, aquí tenemos varias matrices de indicadores y metas, ¿no? Por cada una de las actividades, ¿no? Y bueno, las disposiciones finales de lo que es el lineamiento de los planes de preparación, las actividades incluidas en el plan de preparación deben de considerar un enfoque de derechos y gestión inclusiva y la interculturalidad. ¿Qué quiere decir? O sea, que todos van a tener que, o sea, lo que se desarrolla este plan tiene que también incorporarse el tema de lo que son el acceso a la población, quizás muy vulnerable, ¿no? Población que de repente tenga algunos problemas de discapacidades, o también población intercultural, ¿no? De otras etnias, ¿no? De otros lugares, que también deben ser considerados en mi plan de preparación, ¿no? El INDECI, bueno, como ya les había comentado anteriormente, promueve e impulsa la formulación y aprobación de la actualización de los planes de preparación. En los gobiernos regionales, locales y ministerios son los responsables de la elaboración correspondiente al plan de preparación, y deben de reportar, bueno, al INDECI el inventario de movimiento de capacidades y recursos periódicamente. Y los gobiernos regionales, de acuerdo a sus competencias, son responsables de promover e impulsar la formulación y aprobación de actualización de los planes de preparación. Los gobiernos regionales van a ser los que brinden asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación de los planes de preparación. Como les mencionaba anteriormente, estos lineamientos han sido formulados en el año 2020, debido a la coyuntura de lo que es el COVID-19, quizás no han sido todavía bien masificados, pero en la medida que se van transcurrir de los próximos años, pues se van a ir masificando más todo esto, es lo que es planes de preparación. Y bueno, ya el plan de preparación nacional también ya está para la aprobación por la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Bien, esto ha sido con respecto a lo que es planes de preparación. El día de mañana vamos a desarrollar una estructura de lo que es el plan de preparación como una temática del trabajo que vamos a realizar, ¿ya? Con respecto a este curso. Sí, ¿alguna consulta, señor Moisés? Sí, ingeniero. Sí, lo escucho. Entiendo que el plan del tema que estamos tratando va a ser modificado. Comento esto en mérito al marco legal que salió en julio del 2018, la ley 3831, que decía que el plan nacional sirve de marco para la elaboración de los planes específicos por cada proceso. Entiendo que en mérito a esto va a ser modificado todos los planes de forma general, ¿es así? Yo le comento por el plan de preparación, todavía no ha sido promulgado, no ha sido no hay un plan de preparación nacional actualmente. En el transcurrir de este año debe estar saliendo ya
plan de preparación, el primer plan de preparación. Planes nacionales, está el plan de contingencia nacional ante lluvias y ante sismo. Son dos planes que ya han sido elaborados y han sido aprobados en el año 2018 y 2019, respectivamente. Esos dos planes sí van a ser, definitivamente van a ser actualizados, porque han habido diversas afectaciones, tendencias de riesgo que van a poder tener un impacto en la modificación de estos planes, ¿no? Pero no en cuanto a su estructura, más que nada con respecto al contenido del plan de contingencia ante lo que es sismo y lluvias y peligros asociados. Bien, entonces voy a agradecer también la participación de otras personas, porque también estoy viendo que están participando solamente 2 a 3 personas nada más. Siempre lo veo participar al señor Luis Miguel y el señor Moisés Tito. Entonces somos más de 50 personas que estamos en este curso, entonces me gustaría la participación también de las otras personas. A continuación voy a presentar lo que es el plan de educación comunitaria, la presentación respectiva. A ver, voy a dejar de compartir pantalla solamente un momento para poder abrir el PowerPoint. Denme unos segundos nada más. Ya lo abrí la presentación. Ok, vamos a compartir pantalla. Bien, sí se visualiza la presentación, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Creo que sí se visualiza. Muchas gracias. A ver. Plan de educación comunitaria. Bueno, el sumario que presento a continuación con respecto al plan de educación comunitaria es una estructura de un plan de educación comunitaria elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Entonces, yo he tratado de resumir todos los contenidos del plan de educación comunitaria del Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Ya hay uno elaborado, que es el del año 2019. Ustedes lo van a poder visualizar en la página web, o también, bueno, los voy a compartir a través de un drive el día de mañana, junto a todos los contenidos que se les he dado el día de hoy. Tenemos una introducción, un marco legal, contexto nacional de riesgo, actividades académicas, pedagógicos, evaluación de aprendizajes y aspectos administrativos, ¿no? Ahora lo que quiero hacer es, vamos a hacer una consulta abierta a través del Mentimeter. Voy a copiarles el link de esta pregunta, ¿cuáles son consideradas entidades de primera respuesta? A ver. A través del chat voy a copiarles la consulta. Ahí está, pueden ingresar a través de ese link, o también pueden escanear el código QR que está presentado ahí. ¿Algunos ya respondieron? A ver, vamos a ver, voy a verificar. Bien, ya hay algunas respuestas. No vemos las preguntas. ¿Cuáles son consideradas entidades de primera respuesta? En el link que compartí en el chat, usted puede ver el link donde está la pregunta y responder a través de esa página web. Muchos ya están respondiendo. A ver, vamos a ver sus resultados, ¿no? Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, muy bien. Parece que tienen mucho conocimiento con respecto a las entidades de primera respuesta. Algunas que falten, a ver, vamos a esperar a los compañeros. Por favor. Entidades de primera respuesta del grupo de personas preparadas. Bueno, eso está referido a la comunidad, ¿no? Por favor. No, sí, también la población. Las preguntas no vemos, no está saliendo todo. Por favor, que revisen.
Extraño, sí, la pregunta se visualiza y yo también la visualizo en la web. Están respondiendo, bueno. Entonces, COFOPRI, no, COFOPRI y INGEMET no son entidades de primera respuesta. El INDECI tampoco es una entidad de primera respuesta. El FONDES tampoco es una entidad de primera respuesta. Las entidades de primera respuesta son aquellas que van a actuar de oficio ante la ocurrencia de una emergencia y desastre. Lo componen, bueno, como algunos ya lo han colocado aquí, salud, ¿no? A través del sector salud como Ministerio de Salud, Seguro Social, Salud, ¿no? Y algunas entidades privadas de salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la sanidad de la Policía Nacional del Perú. Y organizaciones públicas, no exactamente organizaciones públicas, sino podríamos estar hablando de otras entidades públicas o privadas que resulten necesarias dependiendo de la emergencia, ¿no? Que estén relacionadas en sí. La población organizada también forma como una entidad de primera respuesta toda vez que ellos prestan lo que llaman la autoayuda o la ayuda mutua. Les pregunto esto, a ver, vamos a pasar a nuestra presentación, debido a que un plan de educación comunitaria lo que busca es educar, ¿no? Entrenar, desarrollar las capacidades humanas de los servidores públicos, tanto como lo que son quizás el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres, la plataforma de defensa civil, las entidades de primera respuesta y la comunidad, ¿no? La población también se le trata de entrenar, ¿no? Vamos a ver a continuación un video de manera rápida. Bueno, voy a tener que cortarlo en ciertas partes. A ver, espérenme. Me van a confirmar si se puede escuchar el audio del video, a ver que voy a compartir. Escuchamos perfectamente el audio, pero las preguntas que usted hace por sistema no llegan. Ah, es que, a ver, le comento, justo cuando yo realizo las preguntas, usted tiene que escanear o sea, el código QR con su celular o ingresar al link el cual yo les había compartido, y a través de ese link usted ahí responde a la pregunta y eso se visualiza en mi pantalla. Pero no hay problema, en las siguientes clases vamos a hacer más preguntas y ustedes también van a poder participar a través de ese espacio. A continuación voy a presentar un video, ¿no? De lo que es una emergencia o desastre, ¿no? Quiero que vean. Es un video del año 1995 de la ciudad de Kobe. Kobe, Japan's sixth largest city, second most important port, before the Great Hanshin Awaji earthquake El año struck at 5:46 in the 1995, morning esta ciudad de of Kobe era el January the segundo puerto 17th, más importante de Japón, 1995. antes del terremoto de Hanshin Awaji. Son imágenes, bueno, videos del momento del sismo. The quake was a massive release of seismic energy, 7.2 on the Richter scale. The scale of destruction was almost beyond imagination. 7.2 destruyó prácticamente la ciudad de Kobe, un epicentro de It la was isla de also Awaji, a unexpected, 20 making the kilómetros horror worse. de la The ciudad. Kobe area was well down on the experts' list of where the next big one would strike. Only minutes after the quake, over 100 fires broke out. Más de 105 incendios en simultáneos ocurridos tras el sismo. La duración de este sismo, bueno, como lo ven en la presentación, duró 20 segundos. Homes collapsed, their residents squashed under the rubble. Viviendas colapsadas, inhabitables, ¿no? Población que estaba en búsqueda de sus familiares, ¿no? Que perdieron todo.
over 300,000 had to evacuate. Rescue workers struggled to get through streets blocked by debris. Más de 100.000 evacuados. Fíjense la cantidad de viviendas y edificios colapsados. Office buildings pitched at crazy angles. Las vías. The damage caused by the quake to roads, expressways, bridges, railway lines and stations was enormous. Kobe was initially paralyzed. Whole sections of the elevated Hanshin Expressway, considered quake-proof, lay helplessly twisted. La capacidad de respuesta fue sobrepasada del país del Japón en este año 1995. Commuter train services were totally ayuda disrupted. internacional, ¿no? De la A total of cooperación internacional. 389 kilometers of railway track were out of operation, Más de 800 including kilómetros de a vía 92-kilometer destruida. section of the high-speed Shinkansen track. Sí. Voy a adelantar un poco el video. Bueno, las imágenes son un poco crudas, ¿no? Y son reales. The Japanese people are all too familiar with natural disasters, tidal waves and typhoons, as well as earthquakes. But among the regional economy, and quick action Voy will a be adelantar useful un to poco el other video. countries too. So, the Kobe quake taught the Japanese several lessons that may well be useful to other countries too. Y las lecciones aprendidas de este terremoto inspiraron a otros países, ¿no? Sobre cómo prepararse para Most emergencias y importantly, desastres. Kobe showed that big destructive quakes can occur at any time and in unexpected places. The last time Kobe had suffered a major jolt was in La ciudad de Japón es 1596, and the city was siempre considered safe. golpeada por diferentes tipos de emergencias y desastres, por Another tifones, lesson por was that sismos, structures considered sound por by the movimientos en old masa. standards were in fact seriously damaged. In the reconstruction effort, engineers will use new standards for making buildings, highways, railways, bridges and the like quake-proof. Mira, y vemos personas haciendo la evaluación de daños, ¿no? Hacia algunas viviendas que han sido colapsadas, ¿no? O también inhabitables. Bien, voy a detener ahí el video. Antes de continuar, quería hacer, bueno, un comentario respecto al video, ¿no? Cuando ocurre una emergencia, bueno, un desastre de tal magnitud, los servidores públicos que trabajamos en temas de gestión de riesgo de desastres, nos vemos superados en la atención de la población, ¿no? Entonces, lo que se trata como parte de la educación comunitaria es, antes de que ocurran estos emergencias y desastres, pues realizar lo que es el entrenamiento, tanto de la población de los grupos de trabajo de gestión de riesgo a desastres, las plataformas de defensa civil, y también de las comunidades, porque la autoayuda o la ayuda mutua es la primera respuesta prácticamente que se da en estos momentos. Y saber cómo responder a estas emergencias y desastres va a ser quizás la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? La pérdida de vidas humanas y, bueno, la afectación que se dé a la población misma, ¿no? Esa es, bueno, una pequeña reflexión de este video que les he mostrado. A partir de esto, bueno, Japón, este país, bueno, es uno de los pioneros prácticamente en lo que es el desarrollo de capacidades humanas, en temas de lo que es la educación comunitaria a nivel internacional. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video, no dura más de 1 minuto, con respecto a lo que es un sismo que pasaría si es que ocurre aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si un sismo de magnitud 8.9 ocurre en Lima? Un gran sismo de magnitud 8.9 podría destruir Lima y Callao, tras más de 200 años de silencio sísmico.
La energía liberada del terremoto de magnitud 8.9 es equivalente a la explosión de 810.000 bombas atómicas aproximadamente, de las que explotaron en Japón. En este escenario sería imposible mantenerse en pie o caminar. En Lima y Callao, el sismo llegaría a una intensidad de 9, es decir, muy destructivo. Aproximadamente en 15 minutos, un tsunami con olas que superarían los 8 metros inundaría la zona costera de la región Lima y Callao. Cuando el gran sismo de Lima suceda, este será el panorama. Establecimientos de salud destruidos o colapsados, 4 millones de viviendas afectadas, entre colapsadas, parcialmente colapsadas y dañadas. No tendremos agua, el desagüe estará colapsado, no tendremos luz ni telecomunicaciones. Las carreteras, avenidas y calles estarán interrumpidas, más de 4.000 colegios colapsados o inhabitables. 8 millones de personas serían afectadas entre heridos, muertos y damnificados. Tú y tu familia pueden ser uno de ellos. Lo peor no es que suceda, sino que suceda y no estemos preparados. Bien. Ahora quiero hacerle yo una consulta. ¿Cuál considera usted serían las principales causas de los daños presentados en el video desde el punto de vista de la gestión reactiva? No las causas desde el punto de vista de la prevención. Estoy refiriéndome a cuáles serían las principales causas de los daños presentados en el video desde el punto de vista de la gestión reactiva. Bueno, para ser más específicos, desde la preparación. Quisiera sus intervenciones, por favor. Si pueden levantar la mano, por favor, para participar y darles el pase. Las causas de tanto destrozo, bueno, ha sido que los daños que ha ocasionado este peligro del sismo ha sobrepasado toda la capacidad de atención del gobierno del pueblo japonés. Posiblemente no hayan previsto ese tipo, un sismo con esa magnitud. Esto nos debe llamar a reflexión qué pasaría con países menos organizados como el nuestro. Gracias. Así es, muy bueno su punto de vista, ¿no? A veces, por más que la comunidad internacional lo hace, países más desarrollados hayan implementado la prevención, hay cosas que no se prevén, como es la ocurrencia de estos sismos, estos terremotos. En el año 2011, el terremoto de Tohoku, ¿no? Por más que se implementaron trabajos de prevención y reducción de riesgo, como muros ante tsunamis, ¿no? Por más que hubo la alerta temprana, ¿no? De alguna manera u otra sobrepasó la capacidad, ¿no? de este país, y se ve eso traducido en la cantidad de víctimas mortales, ¿no? Por eso es que es importante no solamente trabajar en prevención y no dar como que le doy una prioridad a algo y otro, ¿no? Sino tratar de trabajarlo todos los procesos, prevención, preparación, reducción del riesgo, porque si nos falla alguno, pues tenemos el otro, ¿no? O sea, si nos falla la prevención, tenemos la preparación, el desarrollo de capacidades de la población, ¿no? Como es en el caso a través de un plan de educación comunitaria. Sí, señor Luis Miguel, lo escuchamos. Sí, referente a los videos observados, sí. Y el último específico relacionado a Lima, ocurriera algo así, definitivamente sí va a ser lamentable, porque Lima como tal, por más que tenga los profesionales abocados y dedicados a la gestión de riesgos y desastres, no está preparada para soportar un evento de esta magnitud, en todos los niveles. A veces cuando yo escucho, bueno, soy de Lima, pero cuando escucho a mis colegas hablar de veces que falta de apoyo, falta de profesionales para desarrollar unos planes, a veces en Lima solo hay planes, pero planes que quedan en el papel. Tal vez allá en provincia sí tienen la intención de trabajar mucho en la parte de desarrollo para efectos de no tener mucha pérdida en función a lo que pueda pasar de los eventos que ya son conocidos y recurrentes, ¿no? Pero un evento de este tipo, aquí en nuestra capital,
definitivamente estaríamos hablando de unas pérdidas muy, muy lamentables Gracias. y de una recuperación muy, muy difícil en tiempo, ¿no? Y es por eso que cuando yo hice mi pregunta inicialmente, ¿qué debemos tener primero? Si es la preparación o la prevención. Los dos son muy importantes, sí, pero hay situaciones críticas que no las evaluamos desde la cabeza principal, ¿no? No le toman mucha importancia y solo nos vamos a dar cuenta el día que suceda. Y yo creo que con todas las proyecciones que se hace, va a pasar. O sea, no somos ajenos a eso. Y va a ser lamentable porque no vamos a poder tener reacción. Bien, muchas gracias por su comentario, señor Luis Miguel. Sí, en parte también, este es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, no solamente es las autoridades, ¿no? Las personas que trabajamos en gestión de riesgo de desastres, sino también involucra a la comunidad, ¿no? Y por eso es que nosotros siempre a través de estos videos, ¿no? Tratamos de sensibilizarlos para que ellos tomen conciencia realmente al riesgo al que se está expuesto y podrán participar, por ejemplo, incluso de nuestros simulacros que realizamos a nivel nacional, ¿no? Tomen conciencia verdadera y tomen las medidas que se les da, ¿no? A partir de los cursos diferentes que se dan en planes de educación comunitaria. Bien, vamos a continuar. Bueno, como ya les había mencionado, el Japón, bueno, es un país que ya viene desarrollando lo que es la educación comunitaria a entidades de primera respuesta, a lo que es, bueno, hay al grupo de trabajo de defensa civil, ¿no? Plataformas de defensa civil, o sea, a todos aquellos que estén relacionados con la gestión de riesgo de desastres y la comunidad. Les da cursos para fortalecer sus capacidades para la respuesta, ¿no? A través de simulacros antiincendios, cursos de búsqueda y rescate, actividades de sensibilización, amagos de incendios y primeros auxilios, ¿no? Y vamos a ver lo que es el marco legal de un plan de educación comunitaria. Bueno, en este caso, ejemplo es del plan de educación comunitaria del INDECI, ¿no? El marco legal, bueno, el SINAGERT, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Decreto Supremo número 048, que aprueba el reglamento del SINAGERT, y en este mismo reglamento del SINAGERT, para el proceso de preparación y su subproceso de planeamiento, hace referencia a los planes de educación comunitaria que deben de ser implementados en los 3 niveles de gobierno, así como la resolución jefatural número 199 del 2014, su marco conceptual de la gestión del riesgo de desastres, también habla sobre la implementación de programas de educación comunitaria. La resolución ministerial 145, ¿no? Que aprueba la estrategia de implementación del plan de gestión de riesgo de desastres. La resolución ministerial 050 de PCM, que aprueba los lineamientos para proceso de preparación y la formulación de los planes de preparación en los 3 niveles de gobierno. En el desarrollo de estos lineamientos va a haber el subproceso de desarrollo de capacidades y planeamiento que está relacionado a lo que es el plan de educación comunitaria. En el marco legal, estos decretos supremos que no están sombreados, no estoy mencionándolos, solo los estoy citando porque son del plan de educación comunitaria del INDECI, ¿no? Es cuando un gobierno regional o local quiera realizar un plan de educación comunitaria, bueno, va a tener que hacer referencia a este marco legal, bueno, pero sin considerar, bueno, el plan estratégico institucional del INDECI, porque este es un ejemplo didáctico que estoy colocando en este marco legal, ¿no? Ni tampoco el plan operativo institucional del INDECI. Entonces, la primera parte que se debe desarrollar en un plan de educación comunitaria siempre es el contexto nacional del riesgo, ¿no? El desarrollo de información respecto a los peligros a los que se está expuesta la población, la estadística de las emergencias y desastres en la jurisdicción y la información relevante sobre las características del entorno en cuanto a la población, ¿no? Por ejemplo, la información respecto a peligros a los que se está expuesto puede ser la misma información que he trabajado en lo que es mi plan de preparación con respecto a los riesgos en mi ámbito de mi jurisdicción, y la estadística de las emergencias y desastres puede ser utilizada la misma fuente de información del Sistema de Información para la Respuesta y Rehabilitación, que es el SINPAT, para poder yo identificar cuáles van a ser mis prioridades de educación comunitaria en mi jurisdicción.
información relevante respecto a la población y sus características en torno del Instituto Nacional de Estadística e Informática me va a poder apoyar en ese tema de los censos poblacionales, ¿no? O de repente el sistema de focalización de hogares, ¿no? El SISFO del Ministerio. Con respecto a la definición y determinación de la población objetivo, discúlpenme, aquí en el título debe decir marco conceptual, no contexto nacional de riesgo. Luego lo voy a modificar y lo voy a hacer la corrección correspondiente. Pero bueno, en el marco conceptual tenemos la definición y determinación de la población objetivo, ¿no? Como les había citado antes, la población objetivo en un plan de educación comunitaria, bueno, van a ser los integrantes de los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres, así como la plataforma de defensa civil, o las entidades también de primera respuesta, ¿no? Toda vez que ellos, bueno, las entidades de primera respuesta son los que van a poder asistir de oficio, ¿no? Y tienen que conocer acerca del contenido de un plan de educación comunitaria, con respecto a los diferentes cursos que se llevan aquí, ¿no? El plan de educación comunitaria se realiza desde organizaciones de la sociedad que no son instituciones educativas. Esto quiere decir que, por ejemplo, no necesariamente el Ministerio de Educación va a desarrollar los cursos de un plan de educación comunitaria, ¿no? Este plan de educación comunitaria busca ampliar y enriquecer los conocimientos y las capacidades, actitudes de las personas en lo referido a la gestión del riesgo de desastres. Para específicamente gestión reactiva. Disculpe, ¿puede apagar su micrófono? Creo que sí. Luego, los objetivos de la educación comunitaria, ¿no? Contribuir con el desarrollo integral de la persona. ¿No se me copia? Hola, hola, ¿me copian? Sí, a ver, ¿me pueden confirmar si se me copia? ¿Sí? Ok, ya, muchas gracias. Le agradecería, señor Luis Miguel, ¿usted tiene alguna intervención o dejó levantada su mano? Señor Luis Miguel. Creo que dejó levantada su mano por casualidad. Bueno, entonces, dentro de los objetivos de lo que es la educación comunitaria, bueno, está el de contribuir con el desarrollo de las personas, ¿no? Contribuir con la construcción de ejercicio del pleno de la ciudadanía, el desarrollo de la comunidad y comprometer a las organizaciones y la sociedad en la formación de personas, complementar la educación que se imparte en programas de instituciones educativas y con la educación inclusiva y continua para todos durante toda la vida, ¿no? Por ejemplo, en la educación comunitaria, en el plan de educación comunitaria se busca que todas las personas sin que interese su nivel de educación, ¿no? Si no tiene educación superior, pues igualito se le puede incluir en un plan de educación comunitaria. Hay cursos que van a estar de acorde al rol que va a desempeñar las personas en una emergencia que se van a desarrollar. Por ejemplo, el curso de plan familiar de emergencia va a estar más abocado a una comunidad, ¿no? A una población en general. Pero un curso de búsqueda y rescate pues va a estar más orientado a las entidades de primera respuesta, ¿no? Un curso de gestión de albergues va a estar más orientado al público objetivo, que va a ser ¿quién? El grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Bien. Las actividades académicas, ¿no? En cuanto a lo que es actividades académicas, un plan de educación comunitaria en gestión reactiva está definido por cursos, talleres, seminarios y foros, ¿no? Aquí vamos a tener lo que son entre algunas actividades que se les está poniendo como ejemplo, seminarios en gestión reactiva, ¿no? Que esto va a ser en general para todos los servidores públicos, cursos, talleres de evaluación de daño y análisis de necesidades en Perú, curso taller de centros de operaciones de emergencia y el registro en el SIMPAD, Sistema de Información para la Respuesta y Rehabilitación, los talleres de planes familiares de emergencia, que como les decía, está más orientado a la población y a la comunidad, cursos talleres sobre plan comunitario de emergencia, curso taller sobre mapa comunitario de riesgos, cursos de instalación de albergues temporales, cursos de sistemas de alerta temprana o estimación de riesgo. Esos solamente son algunos ejemplos de cursos que he colocado en esta presentación sobre plan de educación comunitaria.
Bueno, aquí llevo algunas imágenes de aquellos manuales que existen actualmente sobre plan familiar de emergencia, el plan de educación comunitaria, el manual de mapa comunitario de riesgos, instalación y gestión de albergues temporales, ¿no? Las guías técnicas para implementación de un sistema de alerta temprana. Todas estas son actividades. Pagas tú, ¿ah? Perdón, disculpe. Ingeniero, entonces, en el plan de educación comunitaria se considera los peligros que son relevantes en un espacio geográfico. Esto es para en sí, para el diagnóstico, o sea, Claro, puede ¿dónde ser, yo voy a puede hacer ser la educación quebradas, comunitaria? huaicos, bajas temperaturas, ¿no? Entonces, tiene que Así estar es. orientado a eso, ¿no? Gracias. Así es, tiene mucha razón. Le voy a explicar un poquito más, voy a ampliar un poco más ahí. Suponiendo que en una región yo tengo mi mapa de riesgo y tengo una zona que se va a ser muy afectada por lluvias, entonces voy a tener que considerar en mi plan de educación comunitaria algún curso de plan familiar de emergencia orientado al tema de los peligros asociados a lluvias en esa zona, ¿no? Eso va a estar programado en mi plan de educación comunitaria, ¿no? Y esa información inicial va a estar en mi diagnóstico que yo haga de mi plan de educación comunitaria. O sea, voy a tener información sobre riesgos en mi diagnóstico de cómo es mi ámbito geográfico, cuál es la población a la cual yo voy a priorizar, ¿no? Para el tema de la educación comunitaria, como es mapa comunitario de riesgo, plan comunitario de riesgo, plan familiar de emergencia y otros planes de la gestión reactiva, ¿no? Ingeniero. Sí, ¿lo Ingeniero, escucho? ¿me escucha? Sí, disculpe, ¿con quién tengo el gusto? No lo escucho. Juan José Montero. Juan José Montero, sí, dígame, Juan José, lo escucho. Ingeniero, buenas tardes. O sea, Muy buenas tardes. según lo que